simple, como digo, ¿verdad? No licuados, no té con azúcar, no jugos de fruta y eso, porque ahí se rompe el ayuno. El ayuno es estar sin comer nada, ¿verdad? Y vamos a ver los ejemplos en la Biblia cómo lo hacían. Y pues la mayoría, ¿verdad? Y si no todo, la mayoría lo hacía sin agua y sin alimento, que eso sería un sacrificio mayor, ¿verdad? Pero sabemos que a veces, aunque lo quieramos hacer así, ¿verdad? Yo a ocasiones lo hago así, pero en algunas no puedo, ¿verdad? Porque tenemos que estar orando, la garganta se reseca mucho, entonces pues ahí tomo agüita, ¿verdad? Pero gloria a Dios, dice el ayuno. ¿Qué es el ayuno, hermanos? ¿Qué es el ayuno? Es un arma de guerra, sabemos que es un arma que tenemos que usar los hijos de Dios, ¿verdad? Un canal de intimidad con Dios, un canal de obediencia a Dios, un llamado a todos los que somos hijos de Dios. Es un mandamiento también, no es opcional que dijera Jesús, el que quiera ayune, cuando ayunéis, o sea que siempre Él está esperando que lo hagamos, ¿verdad? Es un mandamiento y es una forma de vida cristiana, porque todos los cristianos en el Antiguo y Nuevo Testamento ayunaban, ¿verdad? Es una forma de vida para un verdadero cristiano. ¿Cómo debemos ayunar? Gloria a Dios, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios dice, sin Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Sin Dios nada podemos hacer. Entonces siempre es pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, junto con Él, ¿verdad? Junto con el Espíritu Santo vamos a ayunar, siempre con su dirección. Se debe de ayunar con un propósito. Ale, se debe de ayunar con un propósito, con un enfoque, con fe, porque como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque a veces creo que ayunamos y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo, sabemos que estamos apartando un tiempo para Dios y sin comer, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener muy presente que debe de ser con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú en tu corazón, ¿verdad? Estás pidiéndole al Señor. Eso más o menos va relacionado con el enfoque que tú le vas a dar, ¿verdad? Y con fe, porque si no lo hacemos con fe, si estamos dudando que el Señor nos va a responder, pues no tiene efecto, ¿verdad? Ese ayuno. También, ¿verdad? Tenemos que ayunar sin nada que estorbe nuestros corazones. No podemos estar ayunando con odio, con raíz de amargura, con rencor. Ese ayuno Dios no lo considera ni lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Obviamente que también es en santidad, en obediencia, ¿verdad? Porque si estamos mal de la presencia de Dios, ¿de qué nos sirve ayunar, verdad? Obediencia quiere, dice el Señor, más que sacrificio, porque el ayuno es un sacrificio que estamos haciendo al Señor, ¿verdad? El dejar nuestros alimentos, pues sí es difícil, ¿verdad? No es tan fácil empezar a hacer los ayunos, cuesta trabajo, pero con la ayuda del Señor y con el Espíritu Santo lo podemos, todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza, dice su bendita palabra, ¿verdad? Entonces es en santidad, en obediencia y algo también muy importante es en humillación. De hecho, el ayuno es un acto de humillarnos ante Dios, ¿verdad? Porque le estamos diciendo al Señor, yo no puedo, Señor, yo no puedo, sea con un pecado, sea con un problema, ¿verdad? Cualquier situación por la cual estemos ayunando. Por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo salvar a mi familia, por más de que yo les hable y todo, yo no los puedo salvar. Entonces nos humillamos ante el Señor y presentamos ayuno, ¿verdad? Sálvalos tú, Señor, haz tú esa obra que yo no puedo hacer. Señor, quiero dejar este pecado, pero no puedo, ayúdame. Entonces es un acto de humillación. Tenemos que hacer los ayunos humillados ante el Señor y siempre sabiendo que Él es soberano. No podemos venir en el ayuno y decir y esperar que Dios me responda mi petición. Si quiere, la responde y si no, no, Él es soberano, ¿verdad? No lo podemos controlar, o como se puede decir la palabra, no podemos sobornar a Dios y decirle ayuno, pero respóndeme mis peticiones, ¿verdad? No, pues el Señor sabe, ¿verdad? Si nos responden el ayuno, no, pero nosotros nos humillamos ante Él y pedimos su ayuda, ¿verdad? Su ayuda y su misericordia. Y esto todo que les estoy platicando, ¿verdad? Todo eso está en Isaías 58, que para hablar del ayuno, esta parte de la Biblia es muy importante, ¿verdad? Y allí habla, ¿verdad?, de cómo debe ser nuestro ayuno y cuándo Dios verdaderamente lo toma en cuenta. Entonces nos dice honrando siempre, ¿verdad? Todos los versículos y todo lo que voy a estar leyendo siempre es honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y nos dice en Isaías 58, ¿verdad? Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El pueblo de Dios estaba en rebelión y en pecado, ¿verdad? Como nos dice esta palabra, que buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho justicia. Ellos no estaban en justicia. ¿Cómo alguien puede ayunar si están haciendo pecados, si están en rebelión contra Dios, verdad? Dice que lo buscaban como si ellos fueran justos y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Ellos ya se habían olvidado de la ley de Dios. Estaban, como hemos visto, ¿verdad? Que estamos estudiando el Antiguo Testamento y el pueblo del Señor siempre una y otra vez estaba en continuo pecado con el Señor, ¿verdad? Adorando a otros dioses, en rebeldía, como le dice aquí, en muchas cosas que hacían mal, ¿verdad? Delante de su presencia. Entonces, ellos pensaban, ¿verdad? Que estaban ayunando y bien, pero el Señor les dice, ¿verdad? Que no, que ellos piden justicia, ¿verdad? Y piden el ayuno y que Dios los escuche, pero han dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, no podemos pedir justicia a Dios en pecado, no podemos estarnos acercando a Dios en pecado y estar ayunando así, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, le responde el Señor, ¿verdad? He aquí el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. No se humillaban ante el Señor, ellos querían hacer su propio afán o su propia voluntad, su propio gusto. No ayunaban para el Señor, como estamos diciendo, ¿verdad? Que si vamos a hacer un ayuno, todo lo que hacemos, hermanos, todo, ¿verdad? Ayuno, oración, ir a predicar a las almas, todo lo que hagamos nosotros siempre lo hacemos para la gloria de Dios, nunca lo hacemos para nosotros. Todo es para Dios, la alabanza es para Dios, el ayuno es para Dios, ¿verdad? Y es para la gloria de Él. Entonces ellos no lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Y dice, y opriméis a todos a vuestros trabajadores. Estaban maltratando a su prójimo, ¿verdad? A sus trabajadores, los oprimían. ¿Cómo queremos que el Señor nos escuche en pecado? ¿Cómo queremos que Dios nos escuche si estamos haciendo las cosas mal, verdad? He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ahí está que no podemos ayunar teniendo odio, raíz de amargura, rencor con nuestro prójimo, ¿verdad? Estando en peleas, en discusiones, en contiendas. No, o sea, eso no sirve, ¿verdad? Al Señor no le agrada. Entonces, bendito sea tu nombre, Padre. Es que iba a poner a grabar, pero ya está, porque se me estaba pasando. Gloria a Dios. Ahorita, entonces voy a seguir. Gloria al Señor. Entonces, me quedé, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Entonces estaban mal, ¿verdad? Estaban peleándose los unos a los otros en odio, en raíz de amargura, en rencor, en contienda. Entonces, ¿qué dice el Señor, verdad? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oída en lo alto. El Señor no va a ayudar, no va a escuchar, perdón, un ayuno así, ¿verdad? Tenemos que estar bien delante de la presencia del Señor. Debemos de guardarnos, como decía al principio, ¿verdad? En santidad, en obediencia, tratando de estar lo mejor con el Señor. Claro que Él va a escuchar un ayuno cuando es por arrepentimiento, ¿verdad? Acabamos de venir al Señor, no va a ser un cambio radical de un día para otro, ¿verdad? Y podemos acercarnos a Él diciéndole, Señor, yo sé que este pecado lo hago continuamente delante de ti, ayúdame, ¿verdad? Así sí, para que el Señor nos ayude en esa situación difícil que no podemos dejar o en ese pecado que no podemos apartarnos de Él, pero tenemos que tratar de acercarnos al Señor, ¿verdad? En humillación y estar bien delante de su presencia para que Él considere ese ayuno, porque de nada sirve, ¿verdad? Que lo hagamos en desobediencia y en rebeldía, Él no lo va a escuchar. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Entonces, eso habla, ¿verdad? Cuando ellos hacían eso de cama de silicio y se inclinaban su cabeza, se ponían a veces tierra, ¿verdad? Para, para darle a conocer al Señor que tenían un profundo arrepentimiento, que venían en luto, ¿verdad? En humildad y plenamente arrepentidos, ¿verdad? Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ellos hacían como que los ritos religiosos, pero en su corazón estaba lejos de Jehová, ¿verdad? Porque de qué sirve que nos pongamos tierra y que nos vistamos de silicio, pero si estamos en desobediencia, si estamos en rebeldía, si no queremos y ellos como que no estaban en obediencia a la ley de Jehová, ¿verdad? Como nos decía al principio. Entonces, así no, ¿verdad? Así no es la situación. No es más bien el ayuno que yo escogí. ¿Cuál es el ayuno que el Señor escogió? Aquí nos dice, ¿verdad? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo.
Eso es lo que el Señor quería, ¿verdad? Que se desataran esas ligaduras de impiedad, que ellos amaran a su prójimo, ¿verdad? Que caigan esas cadenas, esas opresiones que a veces tenemos todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Y ellos también, que soltáramos nuestro problema ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y que esas ligaduras de impiedad que ya no fueran así, ¿verdad? Con su prójimo, sino que tuvieran amor los unos por los otros. Dejar ir libres a los quebrantados. Amén, ¿verdad? Y que rompáis todo yugo, todos los que están bajo las las influencias de Satanás, ¿verdad? Que hay que romper yugos, sabemos y hemos orado, ¿verdad? Que el Señor quebrante cadenas, que rompa ataduras, ¿verdad? Que lo saque de esas cárceles espirituales. Y eso es algo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Y por lo cual también debemos de ayunar por las almas perdidas, ¿verdad? Para que se rompa todo yugo, para que ellos vengan a Cristo, para que el Señor abra su entendimiento, ¿verdad? Toda opresión del diablo sea quemado, ¿verdad? En el ayuno. Sean libres los quebrantados, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? De todos estos demonios que traen opresión muchas veces a su pueblo. No es, nos sigue hablando el Señor, ¿verdad? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Eso nos habla del amor, ¿verdad? Del amor a nuestro prójimo, que si estamos viendo que alguien tiene hambre, ¿cómo podemos ayunar si no queremos ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Si tenemos 10 panes y nos piden uno y se lo negamos, ¿verdad? A los pobres errantes albergues en casa, ¿verdad? Nos está hablando del amor, de que no podemos estar ayunando sin amor a nuestro prójimo, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano, amén, ¿verdad? Igual él necesita algo y tú de repente escondes, ¿verdad? Te escondes de él porque sabes que te va a pedir algo, sea dinero, sea algún favor, ¿verdad? Sea lo que sea, te escondes de tu hermano para no ayudarlo. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que es con amor al prójimo, ¿verdad? Y pues con un corazón bueno, que es lo que decía arriba, ¿verdad? Con obediencia, con santidad. Entonces, si hacemos eso, nos dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Amén. Nos dice que si hacemos todo lo bueno, lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Nos dice que esa salvación se dejará ver pronto, gloria a Dios, y tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, gloria a Dios, ¿verdad? Esa palabra está muy, muy linda, muy hermosa, que veremos la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Jehová nos seguirá, será nuestra retaguardia, dice este versículo. Gloria al Señor. Entonces nos dice también, invocarás y te escuchará Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces ahí sí podemos invocar el nombre del Señor y Él nos va a ayudar, ¿verdad? Porque muchos, como decíamos al principio, le clamaban al Señor, pero como si ellos fueran justos, ¿verdad? Como si ellos anduvieran en la ley de Jehová. Entonces así el Señor no le responde, pero si hacen eso, Él dice que lo invocaremos y Él nos responderá. Gloria a Dios. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y sigue diciendo cómo le agrada el ayuno al Señor, ¿verdad? Si partieres o dieres tu pan al hambriento, sigue hablando del amor a nuestro prójimo, saciares al alma afligida. Hay veces que no les damos un pan físico, ¿verdad? Pero podemos dar el pan espiritual. Hay gente que está afligida, que le podemos decir, mira, Jesús es el que te puede ayudar, ¿verdad? Jesús quiere salvarte. Conoces el Evangelio y están afligidos por esos demonios, ¿verdad? Entonces, hablarles del Evangelio, ¿verdad? Tratarlos de traer a la salvación, a la vida eterna, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, a todos esos afligidos, quebrantados, como los tiene el diablo, ¿verdad? En las tinieblas, dice, nacerá tu luz, siempre que tengamos amor por aún por nuestros enemigos, ¿verdad? Y por nuestros prójimos. Y tu obscuridad será como el mediodía. Gloria a Dios que va a estar la luz de Jehová, ¿verdad? En nosotros. Nosotros somos luz en las tinieblas, dice la palabra. Entonces ya no estaremos en oscuridad, sino como si fuera de mediodía, ¿verdad? Gloria a Dios. Jehová te pastoreará siempre, gloria al Señor, o sea que nunca nos ha de faltar nada, ¿verdad? Porque como nos dice ese poderoso salmo, que Jehová nos pastorea, ¿verdad? En pastos delicados y en pastos verdes. Entonces así también Jehová nos pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Nunca nos faltará el pan, el alimento, nada, ¿verdad? Porque en las sequías que pasa, pues falta el alimento, ¿verdad? Pero nos dice que nunca nos faltará nada. Al decir Jehová es nuestro pastor, es que nada nos faltará, ¿verdad? Y dará
vigor a tus huesos, amén, o no, nos va a dar fuerzas, ¿verdad? Nos va a ayudar en todas las formas y maneras, y serás como huerto de riego, gloria a Dios. Me recuerda que somos árboles, ¿verdad? Como nos dice también ese salmo, que somos árboles junto a corrientes de aguas. O sea que vamos a estar dando continuamente fruto, ¿verdad? Para nuestro Señor. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Que nunca falte el Espíritu Santo, ¿verdad? Los ríos de agua viva. Vamos a ser personas que demos fruto para el Señor continuamente. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. De generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. ¿Qué se refiere esto, verdad? A personas que restauran o reconstruyen lo que ha sido dañado, ¿verdad? Todo el daño que el diablo nos trae, todas las aflicciones, el Señor las puede restaurar, ¿verdad? Y nosotros podemos ayudar en eso con nuestros ayunos, ¿verdad? Gloria al Señor a restaurar lo que estaba dañado. Restaurador de calzados para habitar, amén, de calzadas, perdón, para habitar. Gloria a Dios. Entonces, nos habla el Señor, ¿verdad? Como no le gusta que ayunemos, pero si ayunamos como Él le agrada, el ayuno del Señor, nos vienen muchos beneficios, ¿verdad? Y el Señor va a tomar en cuenta ese ayuno, de otra manera no. Entonces, hay otro versículo por aquí que todo lo anoté ya, ¿verdad? Porque si no, a veces, si lo estoy buscando durante la enseñanza, me llevo más tiempo. Entonces, seguimos viendo también cómo debemos ayunar y nos vamos a ir a otro versículo, otra parte de la Biblia, ¿verdad? Aquí es en el Nuevo Testamento y es en Mateo 6:16. Gloria a Dios. Y entonces nos dice, cuando ayunéis, que eso es lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Cuando ayunéis, o sea que el Señor ya lo da por hecho, que lo vamos a hacer, ¿verdad? No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces aquí seguimos hablando de cómo tenemos que hacer el ayuno, ¿verdad? Y nos dice que no lo andemos publicando, ¿verdad? Que no demostremos a toda la gente que ayunamos, como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Yo ayuno dos veces a la semana, a todo mundo se lo decían. Entonces el Señor dice, si lo publicas ya tienes tu recompensa, el aplauso, porque ellos querían el aplauso de la gente. Ay, qué espiritual, ayuna 2 veces a la semana, ¿verdad? Entonces el aplauso de la gente, si es lo que buscas, pues no, ¿verdad? El Señor no lo va a considerar. Nos dice el Señor que lo hagamos en secreto, ¿verdad? Que no andemos demostrando a todos que ayunamos. Y aparte nos dice, ¿verdad? Que también unjamos nuestra cabeza, lavemos nuestro rostro y que ayunemos en secreto, ¿verdad? Con nuestra, así como oramos, ¿verdad? Con nuestra puerta secreta, si pudiésemos, y tratar de no andar publicándolo ni diciéndolo, ¿verdad? Ni verbalmente, ni tampoco con nuestra cara, ¿verdad? Tratar de que nadie se dé cuenta de que estamos en ayuno. El ayuno es en secreto. Entonces, ¿cómo podemos cancelar un ayuno que hacemos? Cancelamos ese ayuno cuando lo publicamos, ¿verdad? Cuando lo queremos que todo el mundo lo sepa para recibir aplausos de la gente. Igual lo podemos cancelar, hermanos, si estamos preguntando, ¿verdad? Porque les decía que el ayuno es con fe. Entonces, si hacemos ese ayuno y estamos preguntándonos en nuestro corazón, ¿será que me va a contestar? ¿Será que me va a oír el Señor? ¿Será que este ayuno será acepto? Ya estamos quizás cancelando ese ayuno, ¿verdad? Porque tiene que ser con fe. Y también cómo lo podemos cancelar estando en pecado, ¿verdad? Oprimiendo a nuestro prójimo, todo lo que leímos en Isaías, ¿verdad? Portándonos en desobediencia, en rebelión contra Dios, estando mal delante de su presencia. Ese ayuno no cuenta, ¿verdad? Yo he escuchado muchos de mis hermanitos, incluso yo también, ¿verdad? Nos cuidamos, hermanos, en esos ayunos. El enemigo se pone pero bravo y hasta nos trae personas, ¿verdad? Para causarnos enojo, para causarnos ira, que nos pone ciertas situaciones y nos mete en ciertas condiciones para que pequemos contra él, hermanos, porque eso sabe el maligno, ¿verdad? Que si estamos en rebeldía o pecamos contra Dios, ese ayuno lo podemos cancelar, ¿verdad? El Señor puede no tomarlo en cuenta. Entonces, en lo personal, yo he recibido varios ataques varias veces en mis ayunos, ¿verdad? De este tipo. Y bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, porque hay veces que
por más de que queremos, ¿verdad? Aunque estemos en el ayuno en esta carne, a veces yo sí caí una vez en la trampa del maligno, y lo malo que era ya en mi último día de ayuno, y dije, no puede ser, no puede ser, pero todo eso nos enseña, ¿verdad? Y nos ayuda a no volver a cometer esos errores, y pues también a pedirle al Señor su ayuda. Necesitamos su ayuda para todo, como comencé diciendo, ¿verdad? Se ayuna con el Espíritu Santo, porque todo lo que hacemos con el Espíritu Santo tiene victoria. Entonces, necesitamos su ayuda, ¿verdad? Para poder hacer un ayuno que le agrada al Señor. ¿Para qué ayunamos? Hay algunos ejemplos, ¿verdad? Que yo puse aquí, los vamos a estar revisando con versículos bíblicos. En qué ocasiones se ayunó, ¿verdad? Ayunaron nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Entonces podemos ayunar para romper maldiciones generacionales. Cuando tú tienes algún vicio, algún pecado, algo que no puedes dejar, alguna atadura muy fuerte, puedes meterte en ayuno, ¿verdad? Aparte de la oración. El ayuno abre puertas también y agiliza la respuesta. Amén. Si quieres que te abra el Señor alguna puerta, quieres respuestas más prontas, aunque como yo decía al principio, el Señor es soberano, ¿verdad? No podemos decir que lo haga y forzarlo a hacerlo. El ayuno no va a forzar a Dios. Él si quiere nos responde, ¿verdad? Y si no, no. Nos ayuda a crecer espiritualmente. Podemos ayunar para mostrar arrepentimiento, que es lo que yo veo muchos ejemplos en la Biblia acerca de eso, ¿verdad? Que ayunaron para mostrarle al Señor su arrepentimiento y pedir misericordia de Él. Ese es ¿verdad? Otro motivo por el cual debemos ayunar. Para pedir dirección del Espíritu Santo específicamente, ¿verdad? También podemos ayunar, pero más que cualquier otro motivo que pudiésemos tener, el ayuno, como aquí lo leíamos en Isaías, ¿verdad? Es para orar por las almas perdidas. Es un tiempo de luto en el que nos metemos de aflicción, de duelo, porque la gente se está yendo al infierno. Mayormente tendremos que estar ayunando, y mucho más en estos tiempos, ¿verdad? Que sabemos que son los últimos, que nuestra familia, muchos de nosotros tenemos familia que es inconversa. Entonces necesitamos, ¿verdad? Meternos en ayuno, en oración, para pelear por ellos, para que esas cargas, esas cadenas, esa opresión caiga, ¿verdad? Esas fortalezas que pues nuestra propia familia abre la puerta, ¿verdad? Para que se creen esas fortalezas, se derriben, porque ellos no van a venir solamente porque les hablemos, ¿verdad? Podemos orar por ellos, sí, pero va a haber más poder si ayunamos y oramos por ellos. Ellos van a poder, ¿verdad? Venir a Cristo más rápido, más fácil que sin el ayuno. Que sabemos que esto es una guerra espiritual, ¿verdad? Es una batalla de día a día. Entonces, es un arma espiritual que tenemos, que debemos ocupar, ¿verdad? Y que es poderosa para destrucción de fortalezas. Y vamos a ver, ¿verdad? Que dice la Biblia. Vamos a estar viendo ejemplos y situaciones donde siervos ayunaron, ¿verdad? Nuestros hermanos ayunaron. Entonces, el primer puntito aquí que tengo es para qué se ayuna, para mostrar arrepentimiento a Dios, ¿verdad? De nuestros pecados. Y aquí nos dice en Primera de Samuel 7, del versículo 3 al 6, voy a leer. Aquí nos habla de un día de expiación que hacían cada año los judíos, ¿verdad? El pueblo del Señor. Y que celebraban que Dios había perdonado sus pecados. Gloria al Señor. Entonces voy a estar leyendo y nos dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Amén, ellos están reconociendo su pecado, ¿verdad? Y gloria a Dios, quiere mostrar su arrepentimiento como en ayuno, ¿verdad? Dice que todo ese día ayunaron. Gloria a Dios. Algo que me sorprende mucho, hermanos, cuando leemos esta parte de la palabra, es otro ejemplo, ¿verdad? De cómo el rey Acab pidió misericordia al Señor y tuvo como un arrepentimiento, no diría yo que genuino, ¿verdad? Porque el rey Acab está escrito en la Biblia como el peor rey de Israel.
y lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, aunque se haya perdido, él pidió misericordia, como que parece que tuvo un lapso así de arrepentimiento por un tiempo, y el Señor lo escuchó, y eso me sorprende mucho, hermanos. Me sorprende, y no porque sabemos que nuestro Dios es muy misericordioso, pero es sorprendente, ¿verdad? Que un rey como Acab, que es el que está escrito que fue el peor de los reyes de Israel, haya obtenido misericordia del Señor. ¿Y por qué tuvo esa misericordia? Porque ayunó. Y eso nos dice en Primera de Reyes 21, del 25 al 29, y lo voy a leer, ¿verdad? Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, eso está muy fuerte, ¿verdad? Abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Eso le agrada al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que el ayuno es en humillación, se humilló ante nuestro Señor, ¿verdad? Y ayunó, además de que se durmió en cilicio. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces vemos que libró, ¿verdad? Se libró Acab del castigo del Señor. ¿Pero por qué? Porque se humilló. Aunque sabemos que no se salvó, ¿verdad? Que fue el peor rey de Israel, así lo habla la palabra, pero él se humilló en ese momento por la palabra que le trajo Elías Tisbita, ¿verdad? Porque sí lo tocó, le dijo que pues era muy abominable, ¿verdad? Esa palabra fue muy dura para él, y él se humilló delante del Señor y ayunó. Y bueno, la misericordia del Señor es tanta, ¿verdad? Que dijo que no iba a traer el mal sobre él, aunque él lo merecía, pero por cuanto se humilló y por cuanto ayunó, iba a traer el mal en los días de su hijo. Y así lo hizo, ¿verdad? Porque la palabra de Jehová se cumple. Entonces pues a mí me sorprende, ¿verdad? Que digo, cómo Dios tuvo misericordia de él, aunque fue el peor rey de Israel, pero lo que puede hacer un ayuno, el castigo no vino sobre él, por cuanto se humilló, ¿verdad? Gloria a Dios, le damos gloria al Señor. Y bueno, pues la misericordia de Dios es grande. Otro ejemplo que podemos ver, y yo creo que ya lo sabemos aquí todos, ¿verdad? Es como Nínive también ayunó y se arrepintió. Entonces vemos que el arrepentimiento, se hace el ayuno para mostrarle al Señor que estamos arrepentidos de nuestros pecados, ¿verdad? Y vemos como en el caso de Acab y también en el caso de Nínive, que el Señor escuchó ese ayuno. Lo hicieron de su corazón, fue válido para Dios. ¿Y qué lograron? Pues que el Señor ya detuviera el castigo, ¿verdad? Ya no viniera lo que él había hablado a ellos. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Y aquí voy a leer una pequeña parte. Dice: e hizo proclamar y anunciar Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Como vemos, ellos ayunaron sin alimento y sin agua. Así hicieron el ayuno, ¿verdad? Y que dice: hombres, animales, bueyes, ovejas, no usen cosa alguna. No nada más ayunaron, y pueden ayunar las personas, también pueden ayunar los animales, ¿verdad? Aquí los pusieron a ayunar a todos. Entonces dice, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales también, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Ahí está lo que decimos, ¿verdad? Es soberano, ellos no sabían y no podían hacer nada. Si Jehová ya había decretado juicio, ellos no hubieran podido hacer nada. Igual y su ayuno, si no lo hacían bien, no iba a ser acepto a Dios, y ellos están diciendo y lo saben, ¿verdad? ¿Quién sabe si quizás se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Pero hay que hacer el intento, ¿verdad? Ellos lo intentaron y ellos se arrepintieron genuinamente, ¿verdad? En ese momento. Y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Les fue bien, ¿verdad? Les fue como Acab, que no le hizo el mal que había hablado. Y bueno, vemos la misericordia del Señor, ¿verdad? Detuvo el castigo. Y aquí estamos viendo cómo ayunaron. Ellos no comieron ni bebieron agua.
y se cubrieron de cilicio, y no nada más hombres y mujeres. Creo que no puse la parte, se me pasó, de que yo recuerdo que hasta decía que los bebés, los niños de pecho, hombres, mujeres, y ellos lo hicieron sin agua y todo el día ayunaron, todo el día, ¿verdad? Y vimos que no nada más fue el hacer el ayuno, sino que vio que cambiaron sus caminos, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el Señor, un convertimiento, un arrepentimiento genuino que lleve frutos, ¿verdad? Y que realmente ellos viera su intención de querer cambiar y lo hicieron, ¿verdad? Lo llevaron a cabo y se arrepintieron de su mal y Dios los escuchó y tuvo misericordia de ellos y no los destruyó. Gloria a Dios, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. Le damos gracias a Dios y pues en esos textos nos damos cuenta cómo hacían ellos sus ayunos, ¿verdad? Aquí fue sin agua. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Luego tengo otro puntito aquí, ¿verdad? Para que también otro ejemplo en la Biblia, para que ayunaron. Ayuno para pedir misericordia por un familiar, como David lo hizo. Yo creo que todos nos acordamos de ese pasaje, ¿verdad? Como David pide misericordia para que su hijo no pereciera después de que tuvo a su hijo en pecado, ¿verdad? Con Betsabé. Y bueno, el Señor no escuchó ese ayuno, pero es uno de los ayunos más fuertes que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Porque fue, no sé si fue, si, ahorita lo voy a leer, si fueron 5 días, una semana, pero él se acostó, ¿verdad? En tierra y no se levantó para nada. Entonces nos dice eso en 2 de Samuel 12, el versículo 15 y 16, y después voy a leer 18 y 20. Gloria a Dios, dice, después de esto, Natán regresó a su casa, y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque lo tuvo en pecado, ¿verdad? Porque el Señor así lo quiso, así lo quiso. David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. 7 días, fueron 7 días. 7 días después, el niño murió. Y sus sirvientes temían decírselo, pues decían, si cuando el niño vivía, el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia y luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Gloria a Dios, entonces estamos viendo, ¿verdad? Que no siempre los ayunos que presentamos al Señor, el Señor va a hacer lo que le estamos pidiendo y va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Él es soberano. Él ayunó y fue un ayuno muy fuerte de 7 días tirado en el piso, ¿verdad? Y dijo que le iba a pedir al Señor por su hijo, ¿verdad? Porque había enfermado de gravedad y él tenía la esperanza de que el Señor con su ayuno le respondiera a su favor. Pero vemos que a pesar de que fue un ayuno muy fuerte, y que David estaba plenamente arrepentido, ¿verdad? Y de que lo hizo con todo su corazón, el Señor no contestó conforme a la petición de David. Entonces, eso también tenemos que tomar mucho en cuenta y no molestarnos, sino decirle, Señor, como le decían al principio en Isaías, ¿verdad? Señor, es que ayunamos y tú no te diste por enterado. Casi le estaban reclamando al Señor, ¿verdad? De que estaban ayunando y no tenían respuestas. Pero claro que no tenían respuestas porque su ayuno no era acepto a Dios por toda la condición de pecado, ¿verdad? De rebeldía en sus corazones, de que no amaban a su prójimo. Entonces acá David sí lo hace correctamente, pero aún así Dios no le responde la petición de su corazón. Entonces tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que vamos a presentar un ayuno y pedirle misericordia a Dios, pero Él es soberano, Él va a responder conforme a su bendita voluntad y en su propósito, ¿verdad? Y como Él quiere. Entonces, gloria al Señor. Y vemos que David no se enojó, ¿verdad? Él que dice después que él se levantó del suelo, se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia y se fue a la casa del Señor y lo adoró. Aunque su hijo murió, lo adoró, ¿verdad? Él reconocía que, bueno, que el Señor es soberano, ¿verdad? Y que además, pues David pecó y esperaba en su misericordia, pero también aceptó la voluntad de Dios y lo adoró. No se quejó, ¿verdad? No hubo quejadera en su boca, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces ese es otro ejemplo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo un siguiente ejemplo. Podemos ayunar como una muestra de luto por una persona, y eso lo podemos ver cuando murió Saúl y Jonathan, ¿verdad? Que todos sus cercanos a él se enlutaron, ¿verdad? Estaban de luto por la muerte de ellos y de los que habían muerto en la batalla, y entonces ayunaron, y eso nos lo dice en 1, Segunda de Samuel 1, versículo del 11 al 12. Entonces David y los que estaban con él rasgaron su ropa en señal de duelo.
Tristes lloraron y ayunaron hasta el anochecer por la muerte de Saúl y Jonatán. También lloraron por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Saúl, Jonatán y muchos israelitas habían muerto en la batalla. Entonces ellos ayunaron hasta en la noche. Creo que aquí no lo puse, pero en el versículo recuerdo que dice que ayunaron hasta la noche y lo hicieron por duelo, ¿verdad? Porque estaban de luto por la muerte de todos ellos, ¿verdad? De Saúl, de Jonatán y de todos los que murieron en la batalla, del ejército del Señor y aún por la nación de Israel, ¿verdad? Entonces mostraron al Señor su luto, ¿verdad? Su tristeza con un ayuno y no comieron nada. Hasta la noche, creo que decía que toda la noche pensé que lo había puesto. Gloria a Dios, pero vemos que también, ¿verdad? Ellos ayunaron por esa situación. Otro punto, ¿verdad? Por el cual pudiésemos ayunar, nos dice ayuno para evitar la muerte, como lo hizo Esther. Y ya conocemos, ¿verdad? No quise escribir mucho porque sería mucho estar leyendo, porque ya la mayoría de nosotros hemos leído aquí la Biblia, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis. Y podemos, si quisiéramos, leer capítulos completos acerca del ayuno, ¿verdad? Para que hondemos más en ello y quizás pongamos atención a algunos detalles que se nos han quizá pasado, ¿verdad? Y vemos que Esther ayunó, ¿verdad? Nos dice en Esther capítulo 4, versículo 15 y 16, que es el que voy a leer, y dice, honrando siempre al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella fue muy valiente, ¿verdad? Y sabíamos que el pueblo de Israel estaba ya para ser asesinado, ¿verdad? Los querían matar, ya tenían la fecha y ya no había supuestamente nada que hacer porque el decreto había sido firmado y sellado, ¿verdad? Conforme a la ley de Media y de Persa, si no mal recuerdo, y decía que ya no podía ser revocado. Entonces, como que vemos que el ayuno tiene un gran poder, ¿verdad? Porque es en situaciones donde ya no hay nada que hacer, o sea, ya decían, ahí ya no hay otra cosa, ya no podemos hacer nada porque vamos a perecer, ya está sellado, la ley de Media y de Persa no permitía, ¿verdad?, que fuera revocado. Entonces vemos que aún así el Señor tuvo misericordia y efectivamente el decreto no fue revocado, pero el Señor, ¿verdad? Con ese ayuno hizo algo poderoso que permitió que se escribiera otro escrito, ¿verdad? Y que lo publicaran para que al menos el pueblo de Dios se defendiera. Entonces le dio la victoria al Señor, ¿verdad? Cuando se defendieron y pelearon contra todos los que venían a matarlos, ellos tuvieron victoria, ¿verdad? Y perecieron más de sus enemigos que del pueblo de Israel. Entonces, gloria al Señor, vemos que hasta puede salvar de la muerte y hay muchos testimonios que yo he escuchado de muchos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y uno de los que escuché, el hermanito de una iglesia, ayunó por una sierva de Dios que ya se veía también, que ya no tenía salida, ya no había oportunidad de vida, ya se le veían los ojos, dicen que los ojos se nota cuando alguien va a morir, ¿verdad? Y ya estaba muy mal en la cama, hasta le salían, ¿cómo se llama esto? Como pus de los ojos, de que ya estaba tan mal la señora, era una ancianita, y esa persona se metió en ayuno por ella, ¿verdad? Y ayunó 3 días y el Señor le dio vida. Y esta persona le preguntaba, ¿verdad? Este hermanito que oró por ella le decía, Señor, pero es que ya te la quieres llevar. Y el Señor le respondía, no, esto es un ataque de Satanás. Entonces, en ayuno y oración, ¿verdad? Hay demonios como que son de alto rango, que no salen sino en ayuno y oración. Entonces, gloria al Señor que se metió ese siervito a pelear por esta sierva de Dios, ¿verdad? En ayuno. Y yo digo, 3 días de ayuno no es nada para una vida. Y acá no estamos hablando de solamente una vida, sino que Dios salvó a todo el pueblo de Israel con un ayuno y vemos que también ellos lo hicieron de la misma manera. No comieron ni tampoco bebieron, lo hicieron sin agua y sin comida por 3 días y 3 noches, ¿verdad? Entonces todo el día por ejemplo, si empezaron un lunes, ¿verdad? Sería desayuno, comida y cena, martes, desayuno, comida y cena, miércoles, desayuno, comida y cena, que prácticamente para mí que comieron al 4.º día, ¿no? Entonces fueron 3 días de día y de noche y sin agua. Entonces es un ayuno fuerte, ¿verdad? Pero que valió la pena porque salvaron a todo el pueblo de Israel.
Gloria a Dios, ¿verdad? Vemos el poder del ayuno y vemos que cosas que son ya imposibles, pues pueden ser posibles, ¿verdad? Para Dios, porque tenemos un Dios poderoso y el ayuno ayuda demasiado, ¿verdad? A todas estas situaciones. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que pasó en Esther y que vemos. Otro puntito, ¿verdad? Que podemos ver ejemplos de para qué ayunaron, ¿verdad? En la Biblia, ayuno para pedir socorro a Jehová. Y vemos también, ¿verdad?, cómo Josafat pregona ayuno para que le dé la victoria contra sus enemigos, porque eran más numerosos que él, ¿verdad? Entonces él también ayuna y también el Señor le da victoria. Y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 20. Voy a estar leyendo del 2 al 4 primeramente, y dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Asezón y Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. Entonces le está pidiendo socorro, ¿verdad? Porque eran muchos sus enemigos más fuertes que él, y él sabía, como todos sabemos, que nuestro único ayudador, nuestra torre fuerte, y el único que nos puede ayudar es Dios, ¿verdad? Y voy a estar leyendo ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 27 al 30, para que veamos que el Señor le dio la victoria, ¿verdad? Y dice, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, con trompetas a la casa de Jehová. Vinieron a darle gracias, ¿verdad? Con alabanza, con salterio, con trompeta, cantando. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Entonces él sabía que la única respuesta era Dios, y también se metió en un ayuno, ¿verdad?, para pedirle socorro a Jehová, y se lo contestó, porque sabemos que Josafat estaba bien delante del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, un rey justo. Entonces podemos pedirle el socorro a Dios en nuestras aflicciones, ¿verdad?, en momentos difíciles. Podemos igualmente, ¿verdad?, ayunar para pedirle el favor y misericordia a nuestro amado Señor, y Él nos va a responder, gloria a Dios, conforme a sus riquezas en gloria. Otro puntito que tengo acá, ¿verdad? Que para qué podemos ayunar, hacer ayunos congregacionales para mostrar arrepentimiento y buscar el favor como pueblo. No necesitamos, hermanos, estar en algún problema para meternos en ayunos, ¿verdad? Como crecimiento para Pan de Vida, para alguna iglesia, podemos, y aquí lo hacemos, ¿verdad? Aquí se están seguidamente se están proclamando ayunos, ¿verdad? Es seguido que se está diciendo vamos a ayunar, y un ayuno congregacional tiene mucho poder porque somos muchos, ¿verdad?, que nos podemos meter en el ayuno y pedir el favor y gracia divina, ¿verdad?, para Pan de Vida, que Él nos dé la victoria contra nuestros enemigos. No esperar a que tengamos el problema, ¿verdad?, para poder ayunar, sino ayunar para que cualquier cosa que quieran hacer en contra nuestra no prospere, ¿verdad? Y bueno, tengamos favor y gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces aquí tengo en Nehemías 9, 1 al 2, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y con tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Igualmente, ¿verdad? Vemos que también hay arrepentimiento del pueblo, pero lo hicieron congregacional, ¿verdad? Todos participaban en esos ayunos, y casi todos los que hemos visto ahorita, ¿verdad? Si no es que todos, han sido ejemplos del Antiguo Testamento. Vemos que el pueblo de Dios siempre ha ayunado, siempre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo lo vemos también, ¿verdad? Cuando Jesús también les dijo que habría un tiempo en el que el esposo sería quitado y ayunaría. Entonces, el poquito tiempo que no ayunaron sus discípulos es mientras el esposo estuvo, ¿verdad? Mientras nuestro amado Jesucristo estuvo en la tierra. Pero vemos que el pueblo de Dios siempre ha ayunado, gloria a Dios. Ayunaron también para buscar el rostro de Dios en Jeremías 36:9.
Y aconteció que en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Amén. Promulgaron ayuno en la presencia de Jehová para buscar su rostro, ¿verdad? Y todos juntos como pueblo podemos buscar el rostro de Dios o el favor y gracia de Dios, ¿verdad? Y como les decía, no estar esperando a que tengamos algún problema para presentar ayuno ante Él, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Para qué también podemos ayunar? Hay un ejemplo aquí en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el ayuno para la preparación de estos últimos tiempos. En esta parte es en el libro de Joel 1, del 14 al 15, que voy a leer. Joel 1, 14 al 15, y nos dice esa palabra, ese versículo, ¿verdad? Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces está hablando del día de Jehová, ¿verdad? Está diciendo que vienen tiempos duros, que vienen tiempos difíciles y que tenemos que proclamar ayuno y convocar asamblea, ¿verdad? Y que todos como pueblo debemos de prepararnos como preparación, ese ayuno que debemos de estar presentando, ¿verdad? Más en estos últimos tiempos tiene que ser como preparación para que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y estar fortalecidos y pedirle al Señor también, ¿verdad? De paso que escudriñe nuestro corazón y que si hay algo que nos estorba, Él también nos lo revela. Es un Dios que habla, ¿verdad? Nuestro amado Dios. Entonces podemos presentar ayuno para prepararnos. Por eso es muy importante, ¿verdad? Que en este tiempo que sabemos que ya no tenemos mucho, hermanos, sigamos en ayuno, ¿verdad? No lo dejemos, no nos apartemos del ayuno, sino que si antes lo hacíamos, hacerlo más, ¿verdad? Porque sabemos que definitivamente no nos queda mucho tiempo, hermanos, y nos tenemos que preparar, ¿verdad? En ayuno, en oración, en vigilia, en alabanza, en predicar el evangelio, ¿verdad? En todas las formas y maneras, en santidad, en humillación también, ¿verdad? En siempre arrepentimiento continuo y genuino delante del Señor. Más consagrados, ¿verdad? Como dice la palabra, el que esté santo, santifíquese más. Y como decía, hay demonios de alto rango, que es el siguiente puntito, ¿verdad? Porque también podemos ayunar para echar fuera demonios de alto rango. Y hay veces que necesitamos, hermanos, y tenemos que ayunar para que esos demonios de alto rango salgan de nosotros, porque yo sé que muchos han pedido oración, ¿verdad? Que decimos, ya pedí oración, pero no puedo dejar esto, no puedo dejar esta atadura. Ajá, sí, pero es que hay demonios de alto rango que no van a salir, sino con ayuno y oración. Tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear la buena batalla, ¿verdad? Tenemos que meternos en ayuno y en oración, porque definitivamente con pura oración no van a salir. Y eso nos dice Mateo 17, 21, ¿verdad? No voy a leer desde el 19 al 21. Mateo 17, del 19 al 21, nos dice: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Amén. Entonces nos habló de la fe, ¿verdad? Y nos habló que también no lo pudieron expulsar primero porque no tenían fe suficiente. Y también nos dice nuestro amado Jesucristo que no lo pudieron expulsar porque ese es género, ¿verdad? Este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces no era suficiente solamente orar, porque muchos decimos, es que ya he orado, ya llevo mucho tiempo orando. Pues sí, pero si ves que sigue ahí esa atadura, que sigue así ese demonio, no se quiere ir, no hay demonio que se pueda resistir a un ayuno largo y prolongado. Bueno, como el Señor nos guíe, ¿verdad? Que quizás no necesite 7 días, yo no lo sé, quizá con 3, quizá con 2, solamente el Señor sabe. Por eso también debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estarle preguntando y presentar el ayuno, ¿verdad? Y tratar de siempre, como hacemos aquí, de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque si Él dice, levante el ayuno, Él sabe que ya salió, ¿verdad? Nosotros no vamos a saber. Entonces, estar tratando de escuchando la voz de Dios para ser guiados por Él. Pero sí, definitivamente hay muchos demonios que son de alto rango. Entonces, no hay manera, hermanos, más que con el ayuno. Aquí el Señor nos fue claro, ¿verdad? Que no va a salir, sino con ayuno y oración.
Gloria a Dios. Entonces vemos que nos ayuda mucho el ayuno, ¿verdad? Para echar fuera demonios. Gloria al Señor. Otro puntito que tengo acá nos dice, podemos ayunar también para pedir dirección del Espíritu Santo, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque como dice la palabra, sin Él nada podemos hacer. Y los que somos guiados por el Espíritu Santo, ahí hay más poder, ¿verdad? Y más, ¿cómo es la palabra que quería decir? Es más poder, pero también somos más certeros, ¿verdad? En las cosas que vamos a hacer, porque si Él nos dice, Él nos dirige, vamos a tener victoria. Entonces eso ya está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos vamos a ir a Hechos 13, 2 y 3. Hechos 13, 2 y 3 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Vemos que la iglesia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo, ¿verdad? Siempre era como una costumbre el ayuno y la oración. Ellos estaban en constante oración y ayuno, siempre. Ya lo daba por hechos el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que iban a estar en ayuno. Por eso les dijo, cuando ayunéis, porque ya era una práctica común en el pueblo del Señor. Y también tendría que ser una práctica común en estos días, pero yo creo que se ha perdido mucho, ¿verdad? El ayunar. Yo no escucho mucho que las iglesias proclamen ayuno. Y si proclaman uno, debe ser en cada mes, ¿verdad? Y eso era como que más seguido. Como mencioné al principio, ¿verdad? Los fariseos decían es que nosotros ayunamos 2 veces a la semana. Entonces era como que su estándar, mínimo 1 o 2 días a la semana. Yo creo que ellos estaban ayunando, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice que ayunaron, ¿verdad? Que ellos no solo oraron, sino que habiendo ayunado y orado, ya les impusieron manos y los despidieron. Entonces el Espíritu Santo habló, ¿verdad? Y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces el Señor nos dirige, ¿verdad? ¿Quiénes son los que quiere enviar para evangelizar? ¿Quiénes son? Si nos metemos en ayuno y oración, nos va a mostrar el Señor quién quiere para que dé enseñanza a niños, ¿verdad? ¿Quién quiere para que haga cierta cosa o cierta actividad? Porque Él sabe, ¿verdad?, qué dones y talentos nos ha dado y dónde vamos a ser más efectivos en su reino, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, podemos pedir dirección del Señor para elegir líderes, ¿verdad? Pastores, maestros, gloria al Señor. Y en Hechos 14, 23 también nos dice, y constituyeron ancianos de cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Entonces nos habla, dice que constituyeron ancianos. Los ancianos se está refiriendo a los líderes, ¿verdad? A las personas que se ponen por líderes de un grupo, ¿verdad? De una iglesia. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Y cómo lo hicieron? Habiendo orado y ayunado. Entonces así supieron quiénes iban a ser los líderes de cada iglesia, en ayuno y en oración, ¿verdad? Con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Igualmente ayunaron, ¿verdad? Y les impusieron las manos también, porque también imposición de manos es para delegar un puesto, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, así supieron quién eran los líderes de la iglesia. Gloria al Señor. También podemos orar para romper fortalezas, y eso es lo relacionado al príncipe de Persia, que lo podemos ver en Daniel 10, versículos 2 y 3, y después voy a estar leyendo 12 y 13 del mismo capítulo 10. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí nos habla de un ayuno parcial, ¿verdad? Porque no fue total como en los anteriores que vimos que era sin pan y sin agua, sino que aquí no comió manjar delicado, ¿verdad? Pura fruta, pura verdura, quizás algunas legumbres, ¿verdad? Pero no comió ninguna cosa muy rica, ¿verdad? Ningún manjar delicado. Y lo hizo por un lapso de 3 semanas. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia.
Amén. Entonces estamos viendo que aquí había oposición, ¿verdad? Pero ya el Señor había visto el corazón de Daniel y había escuchado, ¿verdad? Él ya sabía que iba a ayunar y ya había visto, ¿verdad? Lo que iba a pasar y sabía que Daniel lo había hecho con todo su corazón. Y la respuesta no llegó y dice que, ¿por qué no llegó? Que tardó 21 días porque el príncipe de Persia se opuso. Pero con el ayuno, ¿verdad? Se rompen esas fortalezas y el Señor llega, ¿verdad? Como dice que llegó. Gloria a Dios, pero aún aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Amén, gloria a Dios. Entonces es muy necesario, ¿verdad? Ayunar. A veces ahí los demonios quieren poner oposición en nuestras oraciones, que no lleguen ante el trono de gloria, ¿verdad? Ponen opresión, fortalezas, se levantan los demonios, ¿verdad? Para que nuestras oraciones no lleguen, pero si no solamente que oramos, sino que también ayunamos, esas fortalezas, ¿verdad? Y esos demonios de alto rango, pues tienen que ceder, ¿verdad? No soportan un ayuno largo esos demonios de alto rango. Entonces, gloria a Dios, rompe fortalezas el ayuno. Otro puntito, ayunar para pedir favor y protección en un viaje. Y esto también la verdad que yo no había puesto mucha atención en esto, hermano. Yo creo que lo hemos leído bastantes veces, pero no le había puesto la atención debida. Y esto nos dice Esdras, capítulo 8, versículo 21 y 23. Y nos dice, y publiqué ayuno allí junto al río Arba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Gloria a Dios, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Amén, aleluya. Entonces cuando salimos de viaje, ¿verdad? Cuando ya tenemos contempladas unas vacaciones o algo, no sería mala idea hacer lo que hizo Esdras, ¿verdad? Y él se humilló y él ayunó. Y es claro, ¿verdad? Que nos está diciendo que para que nos guardara para solicitar el camino derecho para ellos y no solamente para ellos, para sus niños y para sus bienes, que Dios lo guardara a él, a su casa y aún sus bendiciones, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Que así decimos nosotros, pues si Jehová nos acompaña, ¿cuál es el temor? ¿Por qué queremos ayuda de hombres? Si vana es la ayuda del hombre, y aquí dice que le dio vergüenza pedir al rey la tropa y pedirle soldados y todo, porque sabemos que ellos, hermanos, no nos van a poder ayudar, ¿verdad? Ellos también son hombres que pueden perecer en el camino. Que le dio pena al rey Esdras, ¿verdad? Pedir tropa porque él publicaba, ¿verdad? La gloria de Jehová y él hablaba de Dios y nosotros también podemos quedar en vergüenza, decirle a alguien y contratar un guardaespaldas, ¿verdad? Cuando sabemos que tenemos al Dios vivo, al Dios poderoso, ¿cómo yo siendo cristiano voy a contratar un guardaespaldas para que me cuide y me guarde sabiendo que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende? Gloria a Dios, ¿verdad? O sea, como que quedaríamos en vergüenza si predicamos algo y no lo vivimos. Entonces eso es lo que estaba diciendo Esdras, ¿verdad? ¿Cómo voy a quedar en vergüenza y voy a pedir rey y tropa y gente de caballo si yo he dicho, ¿verdad? Que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y furor contra los que le abandonan. Entonces iba a quedar avergonzado y él dijo, no, ayunaré para que el Señor nos guarde nuestro camino y lleguemos con bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice que fue propicio, ¿verdad? Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, también, ¿verdad? Podemos hacer eso y la verdad que yo no lo he hecho sinceramente, pero leyendo esto dije, gloria a Dios, ¿verdad? Claro que sí tenemos que pedirle siempre la dirección al Señor si vamos a salir, eso sí, ¿verdad? Podemos hacer ayuno y oración antes de irnos, Señor, este es un anhelo de mi corazón, pero tú qué dices, ¿verdad? Sabemos lo que está aconteciendo, ¿verdad? Que está pasando en los aviones, que ahorita hay muchas inundaciones, ¿verdad? Están habiendo muchas situaciones difíciles, entonces tenemos que pedirle siempre la dirección al Señor. Si salimos, si no salimos, si ir o si no ir, podemos presentar ayuno y aún un ayuno para que nos guarde nuestro camino, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre.
En gloria a Dios, amén. Y ya por último, hermanitos, tengo aquí el último punto, ayuno para recordarle a Dios sus promesas. Y vemos a Daniel en el capítulo 9, versículo 3 y 5. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esto era muy largo, hermanitos, no lo quise colocar todo, pero primeramente que Daniel reconoce que han pecado contra el cielo, ¿verdad? Contra Dios, han hecho impíamente, hemos sido rebeldes, él reconoce y también él se contempla, ¿verdad? Él dice, hemos, pero también después de esto le está diciendo al Señor que Él es grande, que Él es digno, que Él es temido, y le recuerda muchas cosas, entre ellas, ¿verdad? Que lo sacó con mano poderosa, con brazo extendido de Egipto, y entonces le está recordando las promesas que ha dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Que les iba a dar una herencia, ¿verdad? Una tierra prometida, que siempre ha sido su ayuda y que el Señor tiene promesas para su pueblo de Israel, y Daniel le recuerda todo eso, ¿verdad? Le recuerda las promesas que tiene para su pueblo en ayuno. Y entonces, bueno, como Daniel es acepto a los ojos de él, ¿verdad? Porque le dijo, eres muy amado. Gloria a Dios, el Señor lo escucha, ¿verdad? Y dice, oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces vemos que Daniel se humilla, ¿verdad? Y le recuerda al Señor las promesas que tiene para él, y él escucha su clamor, su ayuno y su oración, ¿verdad? Y perdona a su pueblo. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Ese es el último ejemplo que tengo. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Son algunos ejemplos para entender un poco más. Yo sé que aquí se han puesto, ahí tengo algunos resúmenes, ¿verdad? De algunas enseñanzas que alguna vez trajo un hermanito que salió del ocultismo, de la brujería, de todas estas prácticas, y también nos habló, ¿verdad? De algunas de estas cosas que igual el resumen lo puedo volver a colocar, y algunas otras revelaciones, creo que tengo como dos por ahí del ayuno, que también es un arma poderosa, ¿verdad? Y han dado muchos testimonios grandiosos en el ayuno. Pero bueno, yo quería hacerlo como que, como lo básico, ¿verdad? Para la gente que quizás no ha escuchado acerca del ayuno y pudieran también, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Ver más o menos cómo se ayunaba en el tiempo antiguo, aún en el nuevo, ¿verdad? Y con qué propósitos, porque a veces como que igual no lo hemos hecho de la forma correcta, ¿verdad? A veces ya lo estamos haciendo como con, puede ser como ya una rutina, y eso también tenemos que pedirle perdón al Señor y como que retomar, ¿verdad? Este tema del ayuno, viendo que tiene que ser en humillación, pedirle el favor y gracia a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Que no se haga, como les digo, como que ya algo que hacemos de siempre. Vamos a leer la Biblia porque sabemos que la tenemos que leer, vamos a ayunar porque ya se hizo una costumbre, ¿verdad? Que ayunamos tal día a la semana y siempre lo mismo, sino que lo consideremos más, hermanitos, y podamos también, ¿verdad? Nosotros estar más conscientes de cuáles las peticiones que queremos pedirle al Señor, hacerlo con todo nuestro corazón, con obediencia, ¿verdad? Pidiéndole siempre su ayuda a Dios en humillación, ¿verdad? Sabiendo que si quiere Él nos responde y si no, no. Y también siempre ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque como les decía, ese es donde hay victoria, ¿verdad? Y principalmente para ayunar para las almas. Estamos en los últimos tiempos y sabemos que nuestra familia, muchas almas están perdidas, ¿verdad? No saben distinguir entre su izquierda y derecha, y nosotros podemos aportar con el ayuno. Es una forma de trabajarle a Dios, no solamente en oración, también en ayuno. Y el Señor nos va a pagar, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer por eso, porque la paga es grande de parte del Señor, no lo hacemos por eso, es porque amamos a las almas, pero también Él paga, ¿verdad? Paga abundantemente, dice la palabra, a todos los que trabajan para Él. Entonces trabajemos mientras es de día, ¿verdad? Humillémonos delante de nuestro Señor y pidamos su ayuda, clamemos a Él, usemos también esa arma espiritual que el Señor nos ha dado porque hay victoria en ella, ¿verdad? Entonces recordar, ¿verdad? Que tenemos que estar más en estos últimos tiempos continuamente ayunando, pero siempre con un enfoque, ¿verdad? Con un propósito y humillados delante de la presencia del Señor. Entonces, bueno, hermanitos, eso es lo que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Para que hoy les trajera. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad? Gloria al Señor.
Le damos gloria a Dios por su palabra. Y hasta aquí es la enseñanza, hermanitos. Que el Señor les bendiga y les guarde y pongamos por obra, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanita Loida. Muchísimas gracias, hermanita, por el tiempo. Entrego este tiempo en las manos de nuestro